La presentación del doctor Eloy Espinosa Saldaña. ¿Sí? Continúa, por favor. Bien. A continuación vamos a tener como siguiente ponencia la disertación del doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Es un conocido jurista que ha dado gran aporte a nuestra academia jurídica. Y pues a continuación voy a dar una breve reseña de su desarrollo profesional. El doctor Eloy es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es doctor en Derecho con mención sobresaliente summa cum laude y premio extraordinario en Madrid. Es profesor visitante o conferencista invitado en universidades, tribunales o cortes constitucionales y centros de estudios en Alemania, Italia, Francia, Rusia, Suiza, Polonia, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y la lista es muy larga, así que termino diciendo que en muchas universidades extranjeras también. Además, el doctor es magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, así como autor de diversos libros y artículos sobre materias de su especialidad. A continuación, el doctor Eloy va a disertarnos el tema Reflexiones ante un escenario complejo, el riesgo de juicios paralelos y la labor del juez o jueza constitucional al respecto. Le damos el uso de la palabra, doctor. Gracias. Van a disculpar que no vaya al estrado por razones que creo que son obvias, ¿no? Entonces, les voy a contar algunos detalles. En primer lugar, para mí tiene esta exposición una connotación muy especial. En primer lugar, la primera cátedra que tuve fue aquí en San Marcos, precisamente. Le decía a Blanca y a Hanska que me trajeron que era el San Marcos donde todavía teníamos al Che delante y había que entrar en el turno noche con la protección de los alumnos a los profesores que no dejábamos entrar a Sendero a la clase. Entonces, después es el Tribunal Constitucional y es la pandemia y la enfermedad de la cual estoy saliendo la que me ha impedido volver a dictar aquí, pero quería que mi primera conferencia después de 4 años que estoy en esta situación de silla de ruedas presencial, pues estoy dictando conferencias a nivel mundial y todo, pero virtuales, que la primera conferencia presencial fuera aquí, precisamente en San Marcos. El primer sitio donde dicté como profesor titular. Entonces, es un gusto además para mí compartir con un profesor y un magistrado, porque yo he sido también profesor y magistrado. Ahora, viene de un estado mexicano que realmente vale la pena visitar. Pachuca es una de las ciudades más lindas que tiene. Voy a hacer guía turístico rapidito, ¿no? La Torre del Reloj, la Iglesia de San Francisco, el Museo de Minería y si tienen poquito tiempo, las ruinas de Tula, porque mucha gente cree que solo ha habido aztecas y mayas en México y los toltecas tienen cosas muy interesantes que ver. Ahora, todavía sigo esperando la reforma penal en México, desde que yo iba allí estaba en esto. ¿Y qué más decir? Uno de los mejores alumnos que he tenido es Eduardo Alcocer. Lamentablemente nunca lo pude convencer a que se dedicara al derecho constitucional o al derecho administrativo. Y visto que he hecho una estupenda exposición,
ha estudiado el doctorado en una casa de estudios en la cual yo fui profesor muchos años, en Barcelona. No sé si estudiaste en la Estación de Francia o en la Torre de las Aguas, pero en la Torre, ya, no, más bonito el local de la Torre, hay que decirlo. La Torre de las Aguas es uno de los locales más bonitos que pueda tener una universidad. No solo en España, sino digamos a nivel mundial. Es lindo el local. Pero bueno, has estado muy bien, he estado siguiéndote años tus publicaciones, me ha dado mucho gusto poder escucharte. Y terminemos con los prolegómenos de presentación con dos cosas. Agradecimiento al Observatorio Peruano de Presunción de Inocencia y Juicios Paralelos, especialmente a Gerson Camarena, a las personas que me han atendido espléndidamente, y entre ellas Blanca Hanska. Entonces, y última acotación, los señores se dedican a derecho penal, yo no. Entonces, mi exposición puede resultarles a ustedes algo extraña y hasta exótica, pero haré el esfuerzo, ya que ustedes han hecho el enorme esfuerzo en un día feriado, quedarse hasta esta hora de la noche, para proporcionar algunos elementos que resulten atractivos, interesantes, importantes para la reflexión que estamos planteando. Bueno, una de las labores más trascendentes dentro de un Estado general e constitucional y de los medios de comunicación y el periodismo de investigación en particular es la de velar por la legitimidad democrática de los poderes judiciales y de los ministerios públicos, cuando estos son instituciones autónomas a los poderes judiciales. Esto, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Tenemos que controlar que las decisiones judiciales y fiscales se ajusten a derecho. Pero el periodismo de investigación, entonces así el periodismo de investigación nos ha dado elementos centrales para poner en la agenda de los países la preservación de elementos propios del Estado constitucional, entonces asuntos importantes para la ciudadanía, como lo que es la lucha contra la corrupción, sea corrupción dura o sea corrupción blanda, ¿ya? Y también nos ha facilitado pues el conocimiento de algunos hechos que pasan en la sociedad y de los cuales, si no fuera por el trabajo del periodismo, no nos enteraríamos. Pero es clave dentro de un Estado constitucional entender pues que cualquier manifestación del poder, y a los periodistas les encanta decir que son el cuarto poder, ¿ya? Entonces, y eso es una falacia, o sea, no hay ni primero, ni segundo, ni tercer poder. Es el poder que se tiene, el poder, como diría Bodenheimer, es la capacidad de influir en otros, que tiene diferentes manifestaciones, y cuando hay poder político, estamos hablando de la dirección de una sociedad. Entonces, y en ese sentido, lo que hay es una repartición del poder político en diferentes órganos y organismos, con algunos con competencias exclusivas, otros con competencias compartidas y mecanismos de control mil. La prensa y los comunicadores, porque ahora hay que hablar de manera abierta, lo ha dicho muy bien la intervención de nuestra compañera, entonces no es el medio de comunicación tradicional de radio, TV y periódico, ¿no? Pues cuando estamos hablando de comunicación, cualquiera de nosotros puede abrir un podcast mañana y tiene su espacio para comunicar. Entonces, pero ¿cómo controlamos alguna de esas manifestaciones de esta necesaria condición de comunicar, ya sea en sus dos manifestaciones, expresar e informar, dar nuestros puntos de vista o dar a conocer hechos que son noticiosos, o sea, que son de relevancia pública, que son o que son de interés público? Y no caer en el abuso. No estoy de acuerdo
con esa idea de algunos jueces y juezas y fiscales que creen que solo se expresan por sus sentencias o por sus dictámenes. Yo cuando juez siempre busqué explicar qué puedo hacer, qué no puedo hacer en diferentes situaciones, o explicar el sentido de mis votos y las consecuencias de los mismos. Pues que nadie puede rechazar, aceptar o por lo menos aplicar lo que no entiende y no conoce. Y aquí la mayoría son abogados o estudiantes de derecho y saben a lo que referimos. O sea, tendemos a manejar un lenguaje que el común de los ciudadanos no entiende. Entonces, y por eso también fue un acérrimo defensor de que los casos más emblemáticos del Tribunal Constitucional que dirigí en su momento pudieran ser vistos en televisión abierta, como lo hace, por ejemplo, o un canal de cable, como tiene el Poder Judicial para los casos emblemáticos. En el Perú, en México es toda una institución, ¿ya? Esto te genera algún problema porque a veces los jueces están actuando para las cámaras antes que resolviendo, pero yo prefiero un exceso de transparencia y actuación que una cultura del secreto y del desconocimiento. Entonces, y por eso la importancia de que se puedan seguir las diferentes alternativas, ya no solamente la televisión abierta, el cable, las alternativas que te plantea el internet, la radio, etcétera, etcétera. Pero ni los jueces son periodistas, ni los periodistas desempeñan función jurisdiccional o fiscal. Entonces esto genera muchos espacios de tensión, la promoción de la cultura del secreto. Pero, es uno de ellos, pero claro, en un congreso como este me tengo que referir a los juicios paralelos. Y muchas veces los medios de comunicación, con intención o sin ella, o el comunicador que ha instalado su podcast o su página, su plataforma de la cual habla, y tenemos fenómenos en el Perú impresionantes. No sé si en México ocurrirá esto, pero Eduardo sí lo sabe muy bien. Hay un medio que se llama La Mula y que tiene 1.100.000 seguidores, o sea, más que muchos canales de televisión abierta. Entonces, ¿pero qué pasa? En tanto no saben o no quieren saber de cuestiones jurídicas, pueden producir con intención o sin ella, en la opinión pública, un veredicto anticipado de condena que va contra la presunción de inocencia, que va contra la buena reputación, que va contra el honor de las personas, que va contra la posibilidad de una defensa, ya no solamente en sentido formal, sino en sentido material, de aquella o aquellas personas a las cuales, comillas, ya se condenó mediáticamente. Nadie niega la importancia de los medios de comunicación, menos aún cuando, gracias a ellos, podemos configurar lo que en el derecho constitucional llamamos una opinión pública libre, el intercambio de ideas. En realidad, esto lo ha tomado el derecho constitucional de un autor que era más un filósofo, que era John Stuart Mill, pero en fin, vamos avanzando. Sin embargo, en ciertas ocasiones, al informar sobre la labor de jueces, juezas y fiscales, se corre el riesgo, se corre la tentación de querer sustituir la labor jurisdiccional o la labor fiscal a través del juicio mediático. Y aquí estamos, pues, en el escenario que todos estamos refiriendo, o sea, de los juicios paralelos. Justo es decir que muchas veces las cosas que se dicen en los medios o que dicen los comunicadores son producto de filtraciones hechas por gente del mismo sistema de justicia. Y es un tema muy interesante que realmente no se me ha pedido tocar. Y como tenemos que luchar con el derecho a la cena que tienen ustedes, no sé si alguien me lo va a preguntar, pero lo dejo ahí planteado. Entonces, y además, en estos casos, habrá que evaluar el viejo dilema, por lo menos en el ámbito constitucional,
de hasta dónde llega la posibilidad de respetar el derecho que tienen los periodistas a preservar sus fuentes de información. Ya, me filtraron, sí, pero tengo que decir quién me lo filtró. Ahí tenemos para otra conferencia. Lo dejo ahí. En cualquier caso, es necesario aclarar que los llamados juicios paralelos tienen diferentes intensidades y en su máxima capacidad pueden incluir incluso la búsqueda de testigos y pruebas para confrontar las declaraciones de acusados, acusadas, peritos, lo que plantea pues una amenaza de violación de derechos como los que ya he mencionado, ¿no? Entonces finalmente, si yo soy quien pongo la agenda, busco los peritos, contrasto con lo que están diciendo las partes, confronto la posición de los jueces y juezas, confronto las exposiciones de los fiscales, entonces, ¿quién está haciendo el proceso? ¿Cómo podemos asegurar la independencia y la imparcialidad de esos jueces, juezas o fiscales? Es fácil atreverse con toda... Yo lo digo, lo he vivido. Lo ha vivido también nuestro amigo mexicano. El juez tiene un rol contramayoritario, o sea, no tiene que resolver lo que la mayoría quiera, tiene que resolver lo que es en justicia y en derecho. Y el derecho está pensado más bien, o debería estar pensado, para atender las necesidades humanas básicas de los sectores, sobre todo más vulnerables, a los cuales no se les suele dar la razón en los grandes medios de comunicación, o no son ni siquiera agenda de los grandes medios de comunicación. Entonces, estos juicios paralelos pueden producir en la opinión pública dos consecuencias muy notorias. La primera, de la existencia de un veredicto anticipado de culpabilidad sobre una persona que no va a tener capacidad de defenderse de esos ataques. La segunda, una presión social, como ya he señalado, entonces, sobre la imparcialidad de jueces, juezas y fiscales, y esto se siente más fuera de Lima que en Lima, la capacidad que tienen algunos comunicadores en el interior del país es atroz, ¿no? Entonces, y se siente más en los países, no tenemos nosotros esa experiencia, donde hay jurados, sean jurados puros o escabinados. ¿Por qué? Porque finalmente, aun cuando aísles al jurado, el jurado ve televisión, lee medios, revisa su internet, agarra su celular para ver el WhatsApp, qué cosas hay. Entonces, deben evitarse los juicios paralelos, pero esto no tiene que ser con un equilibrio, porque tampoco puede acabarse con el derecho a la sana crítica que tiene cualquiera de nosotros sobre una resolución judicial o un dictamen fiscal. Tampoco puede limitarse la publicidad de las actuaciones judiciales. Que bueno, sí, hay límites, ¿no? Ustedes me dirán el secreto del sumario, ¿ya? Entonces, que es una situación asumida claramente por tribunales internacionales, como la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro mismo Tribunal Constitucional, el Tribunal Español. Alguna cosa muy interesante también ha sacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Hay también otros límites, obviamente, ¿no? La protección de los derechos de la niñez, la protección de las víctimas probables o reales de ciertas vulneraciones, y sobre todo si pertenece a sectores vulnerables. Caso típico que yo mencionaría es, por ejemplo, las personas que han sido víctimas de una violación. Entonces, hay partes de un proceso que no se pueden conocer, o por lo menos no se conocen a las partes del proceso. Se habla de NN. Y eso no lo inventamos nosotros, ¿ah? Lo copiamos todos de los norteamericanos. Por ejemplo, famoso caso del aborto se llama Roe versus Wade. Roe no existe. Roe es como decir fulano o sutano en inglés.
porque era el reclamo supuestamente de una madre que lo que quería era abortar a su criatura, ¿ya? Y detrás de ese reclamo estaban una serie de organizaciones feministas de los Estados Unidos, que consiguieron el fallo en 1973, que ahora en la Corte Suprema, en época reciente, ha matizado, por no decir ha resuelto otra cosa. Pero ese tampoco es tema que me han pedido exponer, o sea que lo dejo ahí esbozado. ¿Qué pasa? ¿Hay tratamiento para los juicios paralelos, aparte de la casación que bien ha mencionado Eduardo? Y yo añadiría también antes que eso, el caso Yarse, que es un caso importante. El caso Yarse, donde primera vez la Corte Suprema dice, oiga, un momentito, absténgase la prensa de hacer juicios paralelos, ¿ya? Entonces, pero en otros países se ha dado más pasos en esto. Pongo, por ejemplo, la situación francesa. En Francia hay normas que dicen que los jueces pueden ordenar la publicación de un escrito de rectificación cuando se ha presentado desde algún espacio de comunicación como culpable a alguien cuando todavía está sometido a investigación. Presunción de inocencia. Entonces usted no puede hacer el juicio paralelo y condenarlo ante la opinión pública. ¿Se me rectifica o se me rectifica? Luego también tienes la posibilidad de multar a aquel que sin ninguna autorización, entonces por cualquier medio difunde la imagen de alguien implicado en un proceso penal o difunde un sondeo de opinión sobre la culpabilidad de una persona. Esto que le encanta hacer a los medios, no sé cómo será en México, pero aquí en el Perú, ¿usted considera que el señor tal es culpable o no? Bueno, pues en algunos países eso está prohibido y al medio que lo hace o a la persona que hace se le multa, ¿ya? Puede sancionarse a quien publique una foto de alguien que está con esposas y a los fiscales que pasen información falsa, que vaya a buscar prejuzgar la culpa o la inocencia de alguien. Puede sancionarse la publicación de comentarios con la intención de presionar las declaraciones de testigos o las decisiones jurisdiccionales. Eso solamente para hablar de Francia. En el contexto anglosajón hay una institución muy importante que es el Contempt of Court, que es la comparecencia ante la Corte. No quiero ir, pero voy, porque me llevan a la fuerza. Eso quisimos implantarlo en el Código Procesal Constitucional, no el autodenominado nuevo, en el primero, en el cual yo fui una de las personas consultadas para evaluar la posición de la Comisión, pero no hubo consenso en la parte política, y por eso el que no quiere ir a un proceso de habeas corpus, proceso de amparo, no va, pues. Y muchas veces se va del país, o se esconde. Ya sabemos de qué casos podemos estar pensando. ¿Ya? El Contempt of Court, entre otras cosas, obliga a ir a la Corte a aquel que está adelantando posiciones sobre el desarrollo de un proceso. Y eso es muy claro en un país anglosajón. Y en Estados Unidos incluso hay un leading case, que es el caso Nebraska Press Association versus Stewart, un caso del 76, cuando la mayoría de los presentes no habían nacido, ¿ya? Donde la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos declara nulo un proceso por estimar que el juez no cumplió con su obligación de proteger al acusado frente a una campaña mediática en su contra. O sea, no solamente no deben haber juicios paralelos, sino que es obligación de los juzgadores evitar que hayan esos juicios paralelos. El Consejo de Europa tiene un Código Europeo de Deontología del Periodismo, que en su punto 22 excluye los juicios paralelos, tiene un Código Deontológico de la Profesión Periodística, que en su punto 5 dice que el periodista debe respetar la presunción de inocencia, sobre todo si es un caso que se ve en tribunales. Relator de libertad de expresión de la ONU con el de la OEA se ponen de acuerdo para establecer mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión, y hay cosas interesantes que tienen que ver con juicios paralelos ahí.
Entonces, cabe la restricción entonces de procesos en curso si hay el riesgo sustancial de un grave perjuicio a la imparcialidad de fiscales y de jueces. ¿Qué quiere decir con esto? Si alguien quiebra desde fuera la presunción de inocencia, yo paro el proceso. Para que no se contamine, comillas, con la información que puede venir de fuera y puede condicionar la actuación del proceso. Y eso lo reconoce el relator especial de ONU en libertad de expresión y el relator especial de OEA en libertad de expresión. O sea, no estamos hablando de palabras menores, ¿ah? También dicen que se puede sancionar a quien critica sumariamente, o sea, sin investigar, sin cotejar, sin supervisar, critica procesos judiciales en trámite. Y hablan de que los jueces tienen que ser transparentes en la actuación de su proceso y por eso no pueden revelar aquello que puede entenderse como contrario a la presunción de inocencia. O sea, un juez puede ir a explicar, un fiscal puede ir a explicar su posición, pero no puede condenar o absolver a alguien cuando hace una declaración. Y lamentablemente, ¿cuánto hemos visto de esto, no? Jueces y fiscales que adelantan opinión y que condenan o absuelven delante de cualquier medio de comunicación. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy rica al respecto. Desde el caso Sunday Times contra Reino Unido, hay una protección de la vida privada y de la presunción de inocencia en todos los procesos. Desde el caso Ward versus Austria, este es un caso muy especial. Austria es un país parlamentario, con lo cual el que manda es el primer ministro o la primera ministra y tiene, en el caso austriaco, un viceprimer ministro, o sea, es el segundo que manda. Y esta persona estaba metida en situaciones de corrupción. Ward, que es un periodista, era un periodista importante en Austria, denuncia la situación, descubre, el tipo pierde el puesto, comienzan a juzgarlo, pero Ward comienza a hacer las crónicas del proceso. Y dice, el juez tiene que resolver esto, el fiscal tiene que resolver esto, el testigo debería declarar tal cosa. Entonces, es parte de la atribución de un cronista judicial o estamos haciendo aquí un proceso paralelo, diciéndole a los actores que tienen que resolver o que tienen que acusar o que tienen que sobreseer una acusación, le estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues esa fue la discusión en el caso del Tribunal Europeo y hay un criterio muy sentado en el caso europeo, que hay que evitar evaluaciones que tengan efectos negativos o campañas hechas para condicionar la actuación de los jueces, la actuación de los fiscales y la autonomía del sistema de justicia. Usted como periodista puede hacer su crónica sobre los casos, pero usted no me dirija los casos, pues. Y sobre todo menos los casos penales. Ahí casi todos los países estamos asumiendo un sistema acusatorio, entonces hay alguien que plantea la dirección de la investigación y la acusación y hay alguien que resuelve. Primero habrá una evaluación para ver si hay de control de acusación y después pasaremos al juzgamiento. Pero son ellos los que tienen que decir lo que tienen que decir, no el periodista, no el comunicador. Siempre hay que respetar la presunción de inocencia, la buena reputación, la del derecho de defensa de los imputados, pero también hay que proteger, y eso es importante, en países como los nuestros es muy importante, a comunicadores sometidos a sanciones que vayan más allá de lo que corresponde en lo razonable, ¿no? Porque si no también tenemos, o sea, la censura no está permitida a la labor de la prensa, la prudencia sí. Es más, hay temas en los cuales la misma Corte Interamericana ha establecido, reconocido supuestos que podrían entenderse de censura previa, como por ejemplo la protección de la infancia.
En Europa hay un montón de casos, he mencionado estos dos, pero podría ser con Craxi versus Italia, Lizazo sobre España, Gutiérrez Suárez de España, pero claro, tenemos que irnos porque este día es feriado y somos los únicos que estamos probablemente en la universidad. Entonces lo dejo ahí, ¿ya? Por otro lado, la Corte Interamericana no ha tenido sentencias específicas sobre juicios paralelos. Pero, si uno lee la letra pequeña de Berenson contra Perú o de Cantoral contra Perú, es muy clara la Corte cuando señala que no puede vulnerarse la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que establezca responsabilidad alguna. ¿Esto qué quiere decir? Prohibición de juicios paralelos, ¿no? No, cuando normalmente 2 más 2 son 4 y no 6, ¿no? En América, el caso Latina, el caso más importante, con perdón de lo que han hecho los mexicanos, pero el caso más importante creo que es el de la Corte Constitucional Colombiana, el caso el 141 del 2020, donde lo que va a establecer son qué entendemos por juicios paralelos, qué resolvemos y hay mucho punto de contacto con la casación de Tacna, pero digamos que esto es más completo que la casación de Tacna, ¿no? Y en el caso, y en algunos países se ha llegado a situaciones extremas, realmente violatorias de los derechos que también tienen los comunicadores, como el plantear o discutir por lo menos el establecimiento del delito de linchamiento mediático. Ni tanto ni tampoco, ¿verdad? En el Perú, básicamente la sentencia de la cual fui ponente, que es el caso de los conocido con los números, ya que Eduardo ha estado haciendo alarde de los números, entonces yo soy muy malo para los números, pero acá mencionaré algunos. La sentencia 977 del 2021 es un habeas corpus, donde nosotros prohibimos la exhibición de sospechosos, la ronda que había antes de sospechosos. ¿Por qué? ¿Se está haciendo un juicio paralelo con eso o no? Por supuesto que sí. Porque si a mí me lo presentan a una persona enmarrocada delante diciendo que es responsable de tal delito, ¿qué importa después para la opinión pública que después de 2, 3, 4 años que dure el proceso penal, la persona salga suelta? Ya la condenamos. Y entonces no hay rondas. Por lo menos de sospechosos, no. Y está la casación, en el Poder Judicial avanza mucho más, está la casación de Cañete, está el caso Yarse, está lo que planteábamos del Código Penal, pero bueno, lamentablemente en el Perú hemos hecho poco al respecto. Comparado con otros países hemos hecho poco. Y lo vemos. No he querido traer periódicos para que se vea, pero todos los días periódicos de diferentes tendencias nos están dirigiendo cómo va un juicio, por ejemplo, como el de Cócteles, por plantear cualquiera. Y ya no les hablo en provincias, ¿ah? Para los que vienen de provincias entienden a qué voy. O sea, aquí en el Perú se han creado los diarios que nosotros llamamos, en México no se usa esa expresión, llamamos los diarios chicha, que están, o medios de comunicación que están pensados para atacar al que consideran enemigo, porque lamentablemente estamos viviendo una coyuntura de crisis institucional que el que piensa distinto es un enemigo y hay que degradarlo, y hay que desaparecerlo, y hay que desacreditarlo, ¿no? Sobre todo si ha tenido función pública o es líder de opinión pública. Y esto pasa porque la gente tiene más miedo de poder demandar por un juicio paralelo que se le ha planteado, que se le está haciendo, ¿ya? Que se va a resolver mañana, tarde o nunca, ¿ya? Y oponerse al espíritu de cuerpo malentendido de los comunicadores frente a esto. Además,
¿están en condiciones los jueces y las juezas de evitar juicios paralelos o de remediar juicios paralelos? O sea, hablando de control preventivo y hablando de control reparador, que son los dos escenarios clásicos de la labor jurisdiccional, con la carga que tienen, con las presiones a su independencia y su imparcialidad, con la deficiencia, que hay que decirlo, yo he sido juez, tenemos un amigo que es juez, aquí en la mesa, pero convengamos que la deficiencia que hay en la formación de control de convencionalidad, todo el pleito en México por Radilla y compañía, por ejemplo, ¿no? Deficiencia en control de constitucionalidad, deficiencia incluso en control de legalidad. ¿Funciona el autocontrol de los medios? En el Consejo de la Prensa Peruana existe un tribunal de ética al cual solamente se someten la mitad de los medios escritos del país. Y el resto no sabe, no opina, mejor dicho, no le interesa lo que diga el Consejo de Ética. Y, obviamente, ya cuando hablamos de redes sociales o hablamos de plataformas de comunicación de Internet, ni siquiera hay mecanismos de autocontrol. Y el derecho al olvido, ya que me lo planteaba antes alguien antes de la exposición, el derecho al olvido existe en el papel en el Perú, pero nadie lo aplica. La autoridad, con todo respeto que tengo, porque es de primera, entonces el jefe de la Oficina de Transparencia y Datos Personales, pues es como querer enfrentar con balines a misiles antinucleares. No tiene, pues, la capacidad. Me hace recordar a la vieja anécdota de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúnen los ganadores de la guerra, Roosevelt, Stalin, y Churchill, que lo ponían allí porque, bueno, Inglaterra todavía era Inglaterra, ¿no? Entonces, les llega una carta del Papa diciéndoles qué es lo que tienen que hacer para organizar el mundo. Y Stalin, que era un tipo muy sarcástico, dijo, y bueno, ¿con cuántos portaaviones se pone el Vaticano para hacer lo que está pidiendo que se haga? Entonces, ¿cuántos portaaviones le estamos dando a esta Oficina de Transparencia y Datos Personales para que pueda hacer cumplir el derecho al olvido? No tenemos una agencia de protección de datos como la norteamericana, como la española, ni de sueño. ¿Hay capacitación jurídica de la prensa? Cuando fui jefe de gabinete del Poder Judicial establecemos cursos. Y claro, el periodista está tan familiarizado con los temas jurisdiccionales y fiscales como yo, tan familiarizados con los temas de física cuántica. Entonces, a veces confunde y a veces quiere confundir. Y estos cursos lamentablemente no se han sostenido. No hay una verdadera especialización de la prensa peruana, como se ocurre en otros países, en temas judiciales. Hay periodistas y hay comunicadores que no necesariamente son periodistas, que hablan de estos temas y que algunos se preocupan en informarse, sobre todo los que son no comunicadores de profesión, sino que son abogados de formación, entonces tienen un poquito más de idea de lo que se habla. Y la pregunta clave aquí es, a un medio de comunicación uno tiene que pedirle alguna cuota de pluralismo, pero ¿cómo? En doctrina se nos enseñaba que había un pluralismo interno, o sea, el medio tiene su posición, pero tiene que dar cobertura a la opinión de los otros, por eso es muy común que ustedes vean las páginas de opinión en los diarios, donde mejor se cumple esto, o que los medios entrevisten a gente de criterios muy distintos, pero claro,
cómo presionas para que eso se lleve a la práctica de manera efectiva. ¿O no es cierto que si no existiera la prensa alternativa, mucha gente no tendría voz para decir sus verdades? Aquí en el Perú es un lamentable deporte matar todos los días a defensores ambientales de comunidades indígenas. Ha tenido que hacer una campaña de 1 año en la prensa alternativa, que hemos insistido en el tema, para que recién uno de los canales de televisión abierta haga un reportaje. Después de 1 año de hacer un día sí y un día también una campaña para esto. Mi penúltimo libro sobre eso. Y claro, para haber presentado mis libros me invitaron, pero cuando saqué este libro nadie me invitó para que lo presentara. Tuve que hacer la presentación en Argentina. Porque hay temas que no interesan, hay temas que chocan con intereses. La tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de personas, esclavitud moderna que se vive en el Perú todos los días. Pluralismo externo, bueno pues, el problema es que eso es más fácil de sostener cuando teníamos el antiguo esquema de prensa, donde había radios que tenían conexión para poder tener una conexión. Hay radios clandestinas, ya sabemos, televisión, señal abierta que también tenía que conectarse. Entonces, de ahí de alguna manera podías tú exigir que hubiera un diario de derecha, un diario de izquierda, un diario de centro. Pero cuando lo que tienes es cable, internet, podcast, ¿cómo puedes asegurar que haya un respeto de ciertos parámetros mínimos y evitar que no existan juicios paralelos? Y el otro problema que tenemos es, finalmente, de quién es la responsabilidad del juicio paralelo. ¿Es responsabilidad del periodista, del comunicador o del dueño del medio? Ojo, ahí se planteó, y con esto ya voy terminando, una reflexión muy interesante en Argentina, el famoso caso Fontevecchia de Amico. No es un caso de juicios paralelos porque no llegó al escenario judicial, sí llegó al escenario judicial, pero no por proceso, sino por las denuncias que hicieron ellos. Uno es el periodista, otro es el dueño del medio, que se llama Noticias, que existe hasta ahora. Descubren todos los antecedentes del ya fallecido presidente Menem y cómo ha tenido un tratamiento, por decirlo menos, irregular con un hijo que tuvo fuera del matrimonio. Menem planetea la denuncia, va, entonces, y la Corte Suprema de aquel momento, Argentina tuvo una concentración de poder espantosa, el presidente de la República era Menem, el presidente del Congreso era el hermano de Menem y el presidente de la Corte Suprema era el socio del estudio de Menem. Entonces ya sabían cómo se resolvió el caso, le dieron la razón a Menem, obviamente. Van a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana les corrige la plana, la Corte Argentina no quiere cumplir, y como siempre pasa, porque ya lo hemos vivido en el Perú y lo vamos a vivir de nuevo, cuando no se cumple lo que dice la Corte Interamericana, tarde o temprano se lo hicieron cumplir. Pero la pregunta es, para el tema de juicios paralelos, si tenemos que determinar responsabilidades, ya sea penales, como las que ven los amigos, ya sea administrativas, por ejemplo, la inhabilitación de una licencia para un medio que siga saliendo en circulación, ya sea constitucionales, plantear un amparo. Ya. ¿Contra quién voy? ¿Voy contra el dueño del medio? ¿Voy contra quien hizo la nota? Que muchas veces va a decir que le dirigieron a la nota. ¿Voy contra el jefe de prensa de allí, que no necesariamente es el dueño del medio? ¿O voy contra los tres? Y este tema tiene para mucho.
A mí se me pidieron que no dé respuestas, sino que haga reflexiones. Y eso es lo que he querido hacer. Tenemos mucho trabajo por seguir en el tema de los juicios paralelos, sobre todo en el Perú, que son pan de todos los días. Y hay gente a la cual ve destrozados sus proyectos de vida por manejo precisamente de juicios paralelos. Porque aun cuando ganen el proceso después, eso importa poco. Si sale en algún diario y sale en algún medio, probablemente sea en la última página y con 4 líneas. ¿Y quién reivindicó a la persona por todos los daños que padeció en el interior? Lo dejo allí. La idea era, según me pidió Gerson, era generar inquietudes y no dar respuestas acabadas, porque finalmente tampoco las hay en el caso peruano. Entonces, espero que la exposición les haya sido de utilidad y de interés. Un gran abrazo para todos ustedes. Bien, agradecemos la ponencia del doctor Eloy Espinosa Saldaña. A continuación, vamos a darle el uso de la palabra al director del observatorio, el doctor René Uribe, para que pueda dar un comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues felicitar a los ponentes de esta noche por sus excelentes participaciones, y voy a tratar de ser breve en estas reflexiones. Justamente lo que decía el doctor Espinosa Saldaña era, pues hay que provocar la reflexión con estos temas. No tenemos, y estamos construyendo justamente desde los trabajos del observatorio, pues está tratando de construir una línea general de investigación al respecto, y que nos permita ir dando respuestas a estas problemáticas que surgen. Y si me permiten, me voy a hacer cargo de manera muy breve de cada una de las ponencias. Respecto a la del doctor Alcocer, a mí me gustó que fijó desde un primer momento que se trata de una perspectiva reflexiva, ¿no? Justamente en esta dinámica de ir generando un diálogo permanente entre todos los que estamos interesados en estos temas. Y el punto central, a mí me parece, de la ponencia del doctor Alcocer, es el impacto que tiene el escrutinio público en la categorización sistemática del injusto penal, ¿no? Que usted fue muy insistente. O sea, cómo el público, cómo la sociedad, cómo los no conocedores del derecho, pues categorizan, ¿no?, un hecho como delito, como no delito, como infracción, partiendo desde el desconocimiento del lenguaje técnico. Y esto me lleva a una segunda reflexión respecto a lo dicho por el doctor Alcocer. Si no se trata, y creo que eso no lo llevaríamos para el tercer congreso, doctor, lo vamos dejando, ¿no?, de una vez. Si no se trata de una cuestión semántica diferenciadora entre la vox populi o el uso del lenguaje común y el lenguaje técnico. Si tendríamos que oponer uno y otro, o tendríamos que ir haciendo una distinción de las exigencias, quizá establecerlas como unas exigencias éticas de lo que podríamos denominar el periodismo jurídico como una especialización, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hay maestrías, hay doctorados para los periodistas jurídicos específicamente, para tratar de evitar y darle un sentido ético, tratar de evitar estas categorizaciones indebidas que al fin y al cabo influyen en el ánimo, y aquí voy a hacer otra distinción, en el ánimo social o en el ánimo del órgano de toma de decisión, que sería lo peligroso, porque creo que esa es una cuestión bien importante que debemos observar en el marco de estos trabajos. Estamos partiendo de la desconfianza en la labor de toma de decisión de los órganos jurisdiccionales. Estamos partiendo de que también de una idea, no sé si cierta o no, ya lo sabremos en base también a estadísticas, y mencionaba uno de los compañeros, ¿no?, de análisis epistémicos, creo que son muy útiles para este tipo de cuestiones, de si de verdad tenemos que desconfiar de todo órgano de toma de decisión, porque creo que ese es un punto fundamental en esto. Y también esto nos llevaría a marcar una línea muy clara
entre el apelar a un contenido ético, pero que a la vez pudiera resultar limitante de la libertad de expresión. Entonces, cuando hacemos esta distinción o este contenido ético es hasta dónde le es exigible a los periodistas, concretamente, el conocer este lenguaje jurídico o normativo. ¿Y de dónde vienen todos estos problemas también? Y si se dan cuenta, estoy tocando varios sectores. Estoy tratando de diversificar los sectores, no solamente los órganos de toma de decisión o los periodistas, sino quién tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que podríamos llamarle desde el sentido muy alemán? Usted que viene de una formación muy de corte alemán con el profesor Silva Sánchez, si esto, política criminal que le llamamos en Latinoamérica, pero si lo vemos desde el punto de vista alemán sería la criminal política, ¿no? Si la criminal política de pronto no nos lleva a sortear este tipo de problemas vislumbrantes. ¿Y qué? Tomar también como punto referencial al legislador. El legislador puede hacer algo. El legislador puede dar respuestas. Bueno, yo les adelanto que de eso voy a hablar el jueves, que a mí me toca dar mi ponencia, porque creo que también el legislador puede tomar una posición activa. Y hay un riesgo también. Y esto lo tomo de la escuela de Silva Sánchez. Silva Sánchez, en su libro de, ¿cómo se llama este libro? La expansión del derecho penal en las sociedades postmodernas, habla de los falsos gestores de la moral, ¿no? En los primeros capítulos. Ojo, porque también podríamos estar cayendo en el juego de los falsos gestores de la moral, que ya lo marcaba también el doctor Espinosa Saldaña. Bueno, hay quienes no se dan cuenta que malinforman, pero hay quienes malinforman a propósito. Y podríamos entrar en ese juego de los falsos gestores de la moral. Y esto me lleva también, cuando hablaba de la ciencia totalizadora del derecho penal, el doctor Alcocer, esta cuestión entre la dogmática y lo epistémico, pues la escuela que fundó von Lith, ¿no? Y que se ve incluso pues, el profesor Freund exactamente en Marburgo, justamente de la escuela de Marburgo, y el profesor Kohler, de ir generando este sistema unificado del derecho penal en donde no encontramos una distinción, o bueno, se pretende no tener una distinción entre lo sustantivo y lo procesal, que también podría ayudar mucho a solventar este tipo de cuestiones, y cómo sortear las expectativas de justicia. Y yo les voy a dar un ejemplo de lo que es una expectativa de justicia, los juicios de Nuremberg. Porque se cumplió con expectativas de justicia, no necesariamente con la justicia en los términos procedimentales que pudiéramos manejar o que manejamos los juristas. Exactamente. ¿Por qué? Tan solo yo les doy un ejemplo. Los vacíos probatorios en los juicios de Nuremberg, ¿cómo se solventaron? Con la teoría de la autoría mediata en aparatos de poder organizado. Tengo, ¿no? De Roxin, tengo ausencias de prueba, genero, y ahí entra la dogmática de lo que hablaba el doctor Alcocer, genero una dogmática específica para solventar los vacíos probatorios. Y nos vamos a estos esquemas piramidales para tratar de solventar las cuestiones de prueba, y en donde, también haciendo alusión al teorema de Thomas, caemos muchas veces en estos juegos mediáticos, ¿no? Que una mentira repetida muchas veces se termina convirtiendo en verdad. Por lo que hace a las cuestiones que me surgieron de la excelente ponencia del doctor Alcocer. Y por cuanto hace a lo dicho por el doctor Espinosa Saldaña, de estas reflexiones ante un panorama, ¿no? que se ve complejo, hablaba de este mal llamado, yo estoy totalmente de acuerdo, cuarto poder. Pero a diferencia de los otros tres poderes de los que podríamos hablar o de los que se ha hablado, ¿no? Incluso hay mucha doctrina italiana, ¿no? Que habla de esta división de los cuatro poderes. El problema es que el cuarto poder es uno sin regulación y por lo tanto no tiene límites. Y al no tener límites, entonces, ¿no? Ese monstruo de múltiples cabezas y múltiples tentáculos que es el Leviatán, está dirigido por este cuarto poder que es uno sin regulación. Y esto me lleva a conectar con lo dicho por el doctor Alcocer también. ¿De quién es la responsabilidad del uso del lenguaje? Porque creo que también esto es un problema del lenguaje. Porque no tenemos una paridad entre el emisor y el receptor del lenguaje. No están en un plano de igualdad los órganos de toma de decisión y los emisores de los mensajes que pudieran ser, ¿no?
periodistas o la sociedad en general. Y por lo tanto no podríamos resolver el problema como nos lo han dicho los juristas, sobre todo muchos los argentinos, ¿no? En base a la teoría del lenguaje. ¿Podríamos establecer convenciones lingüísticas? No, porque no estamos hablando de lo mismo. Claro, no podríamos utilizar las convenciones lingüísticas porque no estamos en un mismo plano, y esos son los riesgos de lo que ya nos advertía el doctor Espinosa, que esta opinión pública libre. Claro, el problema es que la opinión pública libre no nos plantea una igualdad entre el emisor y el receptor del lenguaje, y creo que es una cuestión que tendríamos también que sortear en algo que yo, y esto sí, a mí me encantó de estas ponencias del día de hoy, porque podríamos estar hablando, ¿no? Y creo que ese es el objetivo del observatorio de este congreso, es el desarrollo de una sistemática de los juicios paralelos. Claro, si aceptamos que existe un juicio paralelo, tendríamos que ver entonces desarrollos sustantivos y procesales de los juicios paralelos, y empezar a construir una dogmática específica, no sé si sería útil, cada quien sabrá, pero de los juicios paralelos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que hemos normalizado la existencia nociva de los juicios paralelos y tenemos que sortearla de alguna manera. Quizá una respuesta podría ser ir generando una dogmática, no sé cómo llamarle, si procesal, sustantiva, sociológica, epistémica, como quieran, o integral, ¿no?, de los juicios paralelos. Y entonces también encontramos aquí en el discurso del doctor Espinosa Saldaña, al igual que yo lo anunciaba con el doctor Alcocer, de esa desconfianza del órgano de toma de decisión, encontrábamos ese fantasma, con lo dicho con el doctor Espinosa, de la desconfianza en la toma de decisión, no del órgano, sino de la toma de decisión. Y aquí ya tenemos dos líneas de investigación tremendo. ¿Por qué? Y con esto ya me voy callando porque creo que ya estoy dando una ponencia, pero discúlpenme, que estamos realizando, y aquí el doctor Alcocer se va a sentir muy identificado con esta noción, porque es muy propia de la Escuela Penal de Barcelona, de una McDonaldización de la justicia, en donde vemos una justicia rápida, efectiva, sin complicaciones, aunque sea un producto de mala calidad, construida con malos elementos, ¿no? Y que en realidad pudiéramos llamarle de cualquier manera menos justicia. Y cierro con esto. En el marco de los trabajos de este congreso, entonces tenemos que definir una cuestión fundamental, y creo que nos dan muchas luces las ponencias del día de hoy. ¿Protegemos la neutralidad y racionalidad en la toma de decisiones, o en realidad nos estamos protegiendo del error de los órganos de toma de decisión? Esta es una decisión fundamental que tenemos que tomar los que estamos trabajando estos temas. Porque la modernidad nos está comiendo, La modernidad nos está ganando. Y hay dos perspectivas, y con esto cierro. Una, cómo se ha perdido el valor de la atención en la sociedad moderna. Y ya lo anunciaba el doctor Espinosa Saldaña. Los juicios que estamos haciendo, cualquier persona sin necesidad de conocimientos especiales, está basado en ¿qué? Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque es información que tenemos, que no ponemos en duda, que tomamos como cierta y que nos lleva a construir juicios de valor en torno a cualquier hecho que tenga relevancia jurídica, voy a cualquier materia. Y otra cuestión que es condición humana. Daniel Kahneman, pensar rápido, pensar despacio. Los seres humanos, conforme ha ido avanzando el tiempo, nos estamos acostumbrando ¿a qué? A esa información rápida sin ponerla en duda, y siempre nos decantamos por el pensamiento, no razonamiento, el pensamiento más fácil. ¿Por qué? Porque nos está dando pereza razonar y pensar, y eso lo vemos reflejado en los juicios paralelos. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de haber aprendido de ustedes. Y bueno, Ani, vamos a entregar el reconocimiento al doctor Espinosa, por favor. Sí, muchas gracias a los panelistas, realmente muy gratificante. Un fuerte palmas, por favor. A continuación, vamos a
brindar un obsequio por agradecimiento a su participación en este gran evento académico. El doctor René Uribe les está dando un obsequio al doctor Eloy Espinosa. Fotos. Sí. Ahora bien, damos por concluida este evento del día de hoy.